Dentro de la agenda del día vamos a ver normatividad básica, fundamentos de la normatividad, metodología basada en riesgos, componentes de la planificación de auditoría interna, monitoreo a la auditoría interna y conclusiones generales del ejercicio. Como parte del webinar y como les mencionaba, vamos a entrar a la parte normativa. Eh, en este contexto, las normas internacionales de auditoría interna de cara a Colombia son desarrolladas por el Instituto de Auditores Internos, ¿sí? En el cual establecen los lineamientos y los principios para poder realizar y dar buenas prácticas en la ejecución de la auditoría interna. ¿Cuáles son los propósitos de esto? Tener, como los mencionaba, lineamientos clave en la ejecución de la auditoría o definir un estándar sobre el cual se va a ejecutar la auditoría, tener un marco para la realización de actividades de auditoría que permitan agregar valor a los procesos y a la entidad, lo cual garantice el ciclo de mejora continua. Asimismo, establecer bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna que permita tener como marco de referencia desde el punto en el que inicia la auditoría interna hacia el futuro. Y por último, fomentar la mejora continua de los procesos y operaciones organizacionales. Eh, De cara a la normativa en Colombia, esta fue aprobada o fue obtenida a través del decreto 1083 del 2015, en el cual en el primero derogaron pues, el 648. En este se establece que hay instrumentos para la actividad de auditoría interna. Asimismo, el decreto 1083, en el cual se establece la adopción de normas internacionales para el ejercicio de perdón, para el ejercicio profesional de auditoría interna. ¿Qué tipos de normas existen actualmente? La primera es normas sobre atributos, ¿sí? Básicamente son las características que tienen que tener los individuos, los equipos de auditoría para poder ejecutar el ejercicio de la auditoría, ¿sí? Pues de una forma eficiente y de cara a los procesos. Segundo es la norma sobre el desempeño que describe la naturaleza de los servicios de auditoría interna. eh, que especifica más o menos más que todos los lineamientos sobre los cuales se va a evaluar el ejercicio. Y por último, la norma sobre implantación, que incluye una guía un poco más específica en la cual podemos ver atributos, desempeños, eh, en los cuales vamos a ir viendo cómo podemos ejecutar el trabajo de auditoría de cara a los procesos y de cara a la entidad. Entonces, de cara a lo anterior, vamos a ver la estructura de las normas internacionales en materia de auditoría interna, que están enmarcadas en un objetivo o una misión de cara a la auditoría interna, ¿sí? En el cual tenemos unas guías obligatorias, que es la parte de cumplimiento normativo, que es normatividad, seguido de unas recomendaciones, que son buenas prácticas que tienen de cara a la ejecución de auditorías, las cuales están enfocadas en principios fundamentales, ¿sí? Definición, normatividad y el código de ética, que esos ya son aspectos clave dentro de las organizaciones, ¿sí? Eh, las bases que estas tienen son las guías para la implementación y las guías complementarias. ¿Esto a qué conlleva? A dos tipos de categorías, ¿sí? Una es las normas sobre atributos y las segundas son las normas sobre desempeño. Las normas de atributo hacen referencia a las características que debe poseer la auditoría interna. Esto de cara a la independencia y la objetividad a la hora de realizar esas auditorías. Y las normas sobre desempeño son más enfocadas en cómo debe realizarse el trabajo de auditoría interna, ya de cara a la planificación, ejecución y la comunicación de los resultados en el ejercicio. Por otro lado, eso está desagregado en unas series, las series de 1000 a 1300, que son, como ya les mencionaba, las normas que se tienen que tener en cuenta para ejecutar de cara a la integridad y la objetividad. Y las segundas, que son de 2000 a 2600, hace referencia hacia el desempeño, más el desempeño de la ejecución. Listo. Por otro lado están las normas de declaración, las normas que están enfocadas en declaraciones, interpretaciones y normas de implantación hacia el aseguramiento y hacia la consultoría.
Y la declaración es básicamente los principios de auditoría, los principios sobre los cuales está basada la auditoría de cara claramente a lo establecido por el IAA, ¿sí? El Instituto de Auditoría, y las interpretaciones son las explicaciones de cómo aplicar esta normatividad de cara a la auditoría o cómo vienen ejecutando cómo vienen implantando la normatividad de las empresas y cómo desde la cara de la auditoría, cómo hacer esa revisión de esa normatividad, validando ese cumplimiento. Por otro lado están eh, las normas de implantación, y estas a su vez hacen como una desagregación en el aseguramiento, que es la evaluación independiente de los riesgos y controles, básicamente, y la consultoría, que es la asesoría que en teoría se da de cara del control interno a la parte administrativa, a la administración, que es en teoría a la que se le va a hacer el proceso de auditoría. Características de la auditoría interna de cara pues ya a entidades gubernamentales. El rol del auditor en estas entidades pues debe tener un liderazgo estratégico de cara al líder de auditoría y a la hora de conformar grupos de trabajo. Tiene que tener un enfoque hacia la prevención, una evaluación de la gestión del riesgo, una evaluación del seguimiento y relaciones con entes externos de control, como, no sé, entidades que hacen seguimiento al cumplimiento de la normatividad, como superintendencias, contralorías. Eh, Esto de cara aquí al modelo integrado de planeación y gestión. Esto está basado en el MESI, en el cual se establece el modelo estándar de control interno, que pues rige aquí a nivel de Colombia, en el cual se está establecido bajo tres líneas en las cuales se establece en la primera línea de defensa, y es la parte operativa, la parte de los procesos, de cómo ejecutan los controles, cómo ejecutan todos sus procesos diarios. La segunda línea hace parte ya desde la metodología, la revisión desde la parte directiva desde la parte de planificación a cómo van ejecutando o cómo se vienen ejecutando los controles de cara a mitigar ese riesgo. Y la tercera línea de defensa es más ya de cara a control interno de qué tan efectivos están siendo esos controles, y con el fin de mitigar los riesgos, ¿sí? Para eso hay dentro de la metodología cinco actividades o cinco maneras de clasificar estas auditorías, en las cuales está el ambiente de control, que es toda la ejecución de las actividades de cara al cumplimiento normativo, la evaluación del riesgo, pues de cara a la evaluación mm, periódica de los riesgos que tiene asociado cada uno de los procesos en una entidad, actividades de control de cara a la ejecución de los controles y información y comunicación, y por último, actividades de monitoreo, que es el seguimiento a la auditoría, el seguimiento continuo que se le hace a la auditoría. Ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Ya aquí vamos a la metodología basada en riesgos. Eh, ¿Por qué es importante el control interno? Digamos que porque nos permite garantizar y asegurar que los objetivos estratégicos de la entidad se cumplan, ¿sí? Entonces, otro factor que es importante de cara a ese control interno es poder tener la fiabilidad de la información financiera, la protección de los activos, y fomentar pues la mejora continua de los procesos y el cumplimiento normativo. ¿Cómo actualmente se viene manejando la auditoría o las actividades o la metodología para estructurar la auditoría? Se tienen unos temas prioritarios que estos nacen producto del ejercicio de la revisión continua en comités o actividades que hagan las entidades, en el cual el ejercicio de auditoría lo que hace es tomar tips puntuales o cosas críticas que se evidencien en el ejercicio. Producto de eso se hace una evaluación de riesgos críticos que tengan un alto impacto en los objetivos estratégicos, se hace una priorización de esos riesgos y por último se lleva a la base estratégica y se hace con base
en cómo se vienen ejecutando esas actividades de acuerdo a la estrategia de la compañía en un periodo dado, ¿sí? Todo es de cara a la estrategia de la entidad. En ese marco o en ese orden de ideas se hace una identificación de riesgos, los cuales están enfocados primero en riesgos financieros, estos de cara al fraude, la corrupción y los errores que normalmente o que pueden llegar a ocurrir en la parte contable, ¿sí? Asimismo, los riesgos operacionales de cara a la pérdida de datos, interrupciones en servicios, de reportes, digamos, a entes de control, errores en la toma de decisiones, producto pues de esa pérdida de datos que puede llegar a generar una no integridad de la información, lo cual de cara a la auditoría pues es un tema muy importante. Entonces es importante tener mapeados esos riesgos operacionales. Y por otro lado, el riesgo de cumplimiento, que eso ya es de cara a la parte normativa y regulatoria, ¿sí? El cumplimiento de las leyes. Y por último, los riesgos de reputación, que eso ya están más de cara a la imagen y a la imagen de las entidades. Dando continuidad, es importante tener en cuenta que para poder hacer una gestión eficiente de esos riesgos, tenemos que establecer tres tipos de control. Los primeros son los preventivos, que nos impiden que ocurran esos riesgos, ¿sí? Nos dan la garantía de que si los ejecutamos de forma correcta, no se van a materializar. Los detectivos, es, que nos permiten identificar riesgos que ya han ocurrido, ¿sí? Y poder, con base en esos controles, poder mitigar su impacto si se llegasen a volver a materializar. Y los últimos, que son los correctivos, que están muy bien alineados con los que mencionaba anteriormente, que esto ya es cuando el riesgo se materializa y tenemos que corregir lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta estos tres tipos de controles porque esto nos van a permitir garantizar la identificación de los riesgos y la minimización del impacto en cada uno de esos riesgos. Listo. Ya vamos aquí de cara a componentes de la planificación de auditoría interna. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de la auditoría interna de cara a hacer un excelente trabajo y una buena planificación? Como ya les mencionaba anteriormente, es muy importante tener clara la planificación estratégica, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que tienen desde la planeación, ¿sí? De la entidad. Asimismo, tener en cuenta los sistemas de gestión que tienen implementados en la entidad de cara a que la auditoría hace un ejercicio de revisión completo y la idea es poder revisar el cumplimiento normativo, el cumplimiento de gestión de los sistemas de gestión de todas esas características que son importantes y que que se deben cumplir para pues, garantizar la certificación y la mejora continua de los sistemas. Asimismo, la gestión de riesgos, como les mencionaba anteriormente, esto de cara a un sistema de administración del riesgo que le permita garantizar a la entidad que tiene cubiertas todas esas posibles o todos esos posibles riesgos que no le van a permitir llegar a sus objetivos estratégicos. También el cumplimiento legal, cumplimiento normativo y legal, que es muy importante porque pues, la idea es evitar posibles eh, sanciones producto del incumplimiento. Por otro lado, ¿para qué también sirve o de cara a la planificación de la auditoría? Para poder medir y controlar los recursos como activos, recursos financieros, muchos recursos con los que cuenta la entidad, poder hacer ese seguimiento. Por otro lado, están las expectativas de las partes interesadas, también poder garantizarles que a través del ejercicio de la auditoría vamos a tener información para clientes, inversores y empleados que de cara a la entidad pues son importantes y que va a garantizar de que el ciclo y de que la entidad perdure en el tiempo. Y por último, o perdón, el que sigue es la integridad de la información. Como ya les mencionaba, es importante que la información sea consistente, que no tenga desviaciones, pues porque esto va a garantizar que no hayan sanciones y que podamos efectivamente garantizar que el sistema de control interno está funcionando. Y por último, la eficiencia del control interno,
que es una evaluación periódica que se le hace al sistema para validar qué tan bueno está haciendo y, como todo buen sistema, mejorando continuamente. Básicamente aquí, ¿cómo se construye el proceso de auditoría y control interno? Primero, pues se define el alcance y los objetivos de la auditoría. Segundo, se hace una revisión de la documentación del sistema de control interno y el proceso a evaluar. Tercero, se hacen entrevistas con el personal clave y se hace una recopilación de evidencia. En este es importante de cara a la actitud del auditor y esa flexibilidad que se le dé al auditado. Hay que ser eh, muy abierto para que asimismo el auditado sienta la confianza y pueda dar esa retroalimentación y pueda responder las preguntas sin tener un sesgo de cara a la posición como o a la cara que tiene la auditoría y control interno en el auditado. Si ellos sienten que es algo como muy policivo o algo muy como de supervisión, sin embargo es más un tema de acompañamiento. Entonces es importante que el auditor como que dé esa confianza. Es como algo que quería como dejar como un paréntesis aquí. En el cuarto está la evaluación de la eficiencia de los controles existentes, eso de cara a la reducción o a la minimización del impacto de los riesgos. Y por último, la comunicación de los hallazgos y las recomendaciones producto de este ejercicio de auditoría. Ahora vamos a pasar ya al monitoreo de la auditoría interna, que era lo que les mencionaba anteriormente. Esto de cara a hacer una evaluación regular es que normalmente es periódica, ¿sí? Ya cada entidad define o cada oficina de control interno define bajo qué periodicidad lo va a ejecutar. Se tiene que hacer un análisis de riesgos, identificando nuevos riesgos y la revaluación de los riesgos existentes y sus controles, si están siendo lo suficientemente eficientes y efectivos en pro, como les mencionaba anteriormente, del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y por último, la implementación de mejoras, producto de esos hallazgos de auditoría, que van a permitir ajustar el sistema de control interno y van a permitir mitigar o minimizar el impacto de esos riesgos. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión eficaz de riesgos? Primero, vamos a reducir pérdidas en activos o financieros, pueden ser. Mayor confianza de cara a los stakeholders. Tercero, mejora en la toma de decisiones, ya que al tener información precisa, pues no vamos a presentar desviaciones no sé, puede ser a nivel tributario, a nivel de reportes a entes de control. Entonces es importante. Y por último, el cumplimiento normativo, pues nos va a evitar el riesgo de que podamos llegar a tener sanciones y multas de cara al ejercicio. En conclusión, las auditorías de control interno nos permiten una gestión eficaz de la entidad, nos permiten revisar qué tan eficiente y qué tan eficaz está siendo la entidad con respecto a sus objetivos. Asimismo, nos permite tener una idea de cómo podemos hacer o cómo podemos reducir las pérdidas, mejorar confianza y aumentar la eficiencia de cara al sistema. Eh, Como les mencionaba, este sistema, al ser un sistema, tiene que tener un proceso de mejora continua que garantice la sostenibilidad del ejercicio de auditoría y pues por ende de la entidad. Asimismo, es importante que el compromiso de la alta dirección para que el sistema funcione y que se alinee con el objetivo de la auditoría. Muchas gracias.